Dentro de la serie de vídeos del proyecto Descartes, vamos a detenernos hoy en el proyecto Un100, que es, como ya hemos visto en vídeos anteriores, un proyecto en el que se recogen 101 unidades didácticas para las áreas de matemáticas y física a un nivel de licenciatura, aunque algunas también son utilizables a nivel de bachillerato. Hoy vamos a ir a través del apartado materiales, el índice temático, y entraremos en el apartado de mecánica celeste. En este apartado nos encontramos con 3 unidades sobre el sistema planetario. La primera de ellas, el sistema geocéntrico, es una unidad que, como todas las demás, empieza con un apartado motivación, en el que en este caso se nos presentan varios extractos de la película Ágora de Alejandro Amenábar. En estos extractos, estas escenas recogen momentos en los que Hipatia de Alejandría, con sus discípulos y su ayudante, hablan sobre cuestiones relativas al sistema de mecánica celeste. En concreto, se cita el sistema heliocéntrico de Aristarco y el sistema geocéntrico de Ptolomeo. En el apartado inicio, lo primero que vemos es una explicación sobre el funcionamiento de la escena, explicación a la que podemos acceder también desde los botones 1, 2, 3 y 4, donde se nos ofrecen distintas explicaciones sobre lo que estamos viendo en escena. En escena estamos viendo desde un punto fijo de la Tierra y siempre a la misma hora del día, en concreto en este momento es a las 18, a las 6 pm, vamos viendo cómo es el movimiento del Sol y de los planetas que siguen una línea que es la eclíptica. Si marcamos en eclíptica, aparece en la eclíptica, y si marcamos en animar, vemos cómo se desplaza el Sol sobre la eclíptica y cómo los planetas siguen esa misma trayectoria, aunque de una manera un tanto irregular. Si ponemos el nombre de los planetas para observarlo mejor, vemos por ejemplo aquí Júpiter, Mercurio, Saturno, y observamos que siguen ese movimiento irregular, de ahí el nombre con el que se recogían en la antigüedad, se conocían como estrellas errantes. Este es el movimiento del Sol durante todo el año. Se puede ver desde al anochecer o al amanecer. En el apartado desarrollo, después de una explicación también sobre la escena que vamos a ver, podemos observar cómo aparecen los planetas y se puede cambiar de modelo al modelo heliocéntrico, en el que el Sol es el centro, los planetas giran alrededor, podemos ver las órbitas, o también podemos cambiar al modelo geocéntrico, y entonces estaríamos viendo cómo, en el supuesto de que la Tierra fuese el centro, cómo se desplazarían todos los planetas y el Sol alrededor de la Tierra, siguiendo el modelo de Ptolomeo. En el apartado cierre, finalmente, nos encontramos también una explicación de la escena, y en la escena dividida en dos partes. En una podemos ver el modelo geocéntrico y en otra el modelo heliocéntrico. En el modelo heliocéntrico depende el movimiento alrededor del Sol de uno de los planetas, en este caso de Mercurio, aunque podríamos cambiar y elegir otro. El movimiento depende del radio y del periodo, mientras que en el movimiento geocéntrico habría 2 radios y 2 periodos, y por lo tanto las fórmulas son un tanto más complejas. Finalmente, en el apartado I, nos encontramos con la explicación del objetivo, motivación, inicio y desarrollo y cierre de toda esta unidad, es decir, una explicación de todo lo que acabamos de ver. También los créditos en el que aparecen las personas que han colaborado y las instituciones y organizaciones participantes en el desarrollo de esta actividad. Vamos ahora con la segunda escena,
en el que vamos a ver las trayectorias elípticas y la primera ley de Kepler. En esta escena también empieza con una motivación, con una serie de vídeos extraídos también de la película Ágora de Amenábar, para pasar a continuación en el apartado de inicio a explicar los parámetros de Kepler para órbitas elípticas. Podemos ver la órbita y podemos ver cómo podemos ir cambiando los parámetros de Kepler, que son la excentricidad. Podemos variar la excentricidad y podemos ver cómo va afectando el cambio en la excentricidad a la forma de la elipse. Lo mismo si cambiamos el tamaño del semieje mayor. Igualmente la inclinación de la órbita. Podemos suprimir desde aquí el plano de la eclíptica y el plano de la órbita para centrarnos únicamente en los tamaños de la órbita en concreto. Podemos ver también, aparte de la inclinación, cambiar el valor del nodo ascendente phi, del argumento de periapsis psi y de la anomalía verdadera. También las posiciones de los ejes. Si pulsamos en la interrogación, se nos explica uno a uno cuáles son todos estos parámetros que aparecen, cuál es la explicación de incluso las fórmulas por las que se calculan cada uno de ellos, ¿no? Excentricidad, semieje, también el afelio y el perihelio, que son, el afelio es la mayor distancia de la órbita al Sol y el perihelio, que es la menor de las distancias, y por lo tanto también aquí aparecen las fórmulas, aquí aparecen los datos correspondientes en función del valor que estemos dando al semieje y a la excentricidad. En el apartado desarrollo vemos los mismos parámetros de Kepler, pero ya aplicados exactamente a cada uno de los planetas. Podemos elegir el planeta, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etc. Y ya aquí aparecen ya directamente los valores exactos de los parámetros de Kepler, los parámetros que Kepler calculó en su momento para poder describir el movimiento exacto de los planetas en sus órbitas elípticas alrededor del Sol. Aparece también el período, y al mismo tiempo podemos estar viendo las órbitas en concreto, lo que también es interesante observar, por ejemplo, la inclinación, cómo las inclinaciones varían, son inclinaciones muy pequeñas con respecto a la órbita de la eclíptica, al plano de la eclíptica. Finalmente, en el apartado cierre, podemos observar el sistema solar y ver las órbitas en concreto de los planetas. Podemos variar la inclinación para verlas mejor, para apreciarlas mejor y ver cómo son las órbitas exactamente de cada uno de los planetas. En el apartado y como siempre nos encontramos la información al respecto de este tema, que es el tema de la primera ley de Kepler. Finalmente, en la tercera unidad nos encontramos con la segunda ley de Kepler. Accediendo a esta unidad, podemos encontrarnos, como siempre, en el apartado motivación, un vídeo. En este caso es un vídeo sobre la vida de Johannes Kepler. En el apartado inicio nos encontramos con los datos, los parámetros de Kepler de cada uno de los planetas. Y si pulsamos en ver órbita, nos encontramos la órbita dividida en 12 partes. Y lo que dice la segunda ley de Kepler es que todas estas áreas son exactamente iguales. Es decir, que áreas iguales en tiempos iguales. Evidentemente, para hacer el recorrido, cuando estamos más cerca del perihelio, tiene que avanzar más rápidamente que cuando estamos más cerca del afelio. También se nos muestra una proporción entre la velocidad, la rapidez del movimiento de
los planetas en el perihelio respecto al afelio, y por ejemplo en el caso de Mercurio es una relación de 1 a 1,5. 1,5 veces más rápido en el perihelio que en el afelio. En otros planetas pues será diferente. Por ejemplo, en Júpiter, que tiene una excentricidad de 0,04, es 1,1, y por ejemplo en Neptuno, que tiene una excentricidad muy pequeña, la relación, la diferencia entre el afelio y el perihelio es inapreciable, y por lo tanto la relación entre las velocidades es también, las velocidades son prácticamente idénticas en ambos puntos. En el apartado desarrollo nos encontramos con el modelo kepleriano del sistema solar. Podemos ver los planetas, las órbitas, mostrarlas o no, y podemos hacer que evolucionen los planetas, que avancen, en este caso desde la fecha del 1 de enero del 2000, aunque nosotros podemos cambiar previamente esto. Si nos situamos, por ejemplo, en el 1 de enero del 2014 y pulsamos avanzar, podemos observar cómo se ha realizado el movimiento durante todo este año. En estos momentos, por ejemplo, desde diciembre de 2014, podemos pararlo en el momento que llega diciembre y podemos observar a día 17 cuál era la posición de los planetas respecto al Sol. Finalmente, en el apartado cierre se nos explican en un texto, a modo de conclusión, todo lo que se considera oportuno al respecto de la segunda ley de Kepler. Y en el apartado I nos encontramos nuevamente una explicación sobre el objetivo, motivación, inicio, desarrollo y cierre de estas unidades y las personas que se han encargado del desarrollo de estos temas. También las instituciones y organizaciones participantes. Por hoy nada más, hasta otro momento, un saludo.